Muy bien, buenos días, chicos. Estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para, eh, para tener la clase de Lengua Española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, hoy 29 de mayo del 2024 a las 9 de la mañana. Yo tengo las 9, pero son las 10. Y entonces ya tenemos a Álvarez, Nadales, Hernández, Gutiérrez, Campos, Clemente, Sucre, Prieto, Aular, Rodríguez con S, aunque me acuerdo del nombre de Rodríguez. Jenny, creo. Mendoza, Zambrano, Clemente, Escalona y Rodríguez, Luis. Y Y acaban yo, de profe. llegar a Belis y Mendoza, ya lo mencioné. Muy bien, no importa. Está quedando grabado de todas maneras. Mm, Estamos hablando del verbo desde el lunes de esta semana, la segunda semana de clases. Segunda, ¿no, chicos? Sí, Sí, la seguro. primera fue de historia de la lengua española y la segunda ya de categorías gramaticales y la primera categoría que hemos y vamos a estudiar es el verbo. ¿Qué seriecitos estamos hoy? Decíamos, vamos a resumir lo que hemos dicho hasta ahora porque ya comenzamos. Decíamos que algunos no nos habíamos dado cuenta de lo importante que era el verbo dentro de la oración, sino que parecía que otras cosas como la estructura de la oración es importante. Y yo respondí a eso que ciertamente es así, ¿no? El verbo es el protagonista de la oración, pero que como la lengua tiene comportamiento de niño caprichoso, bueno, entonces hay ocasiones en las cuales lo más importante es otra cosa. Fíjense que incluso uno se dice con oraciones como ese ejemplo que puse el lunes, creo que fue el lunes. eh, 19 estudiantes vinieron ayer. Uno se dice, claro, el sujeto es 19 estudiantes, que aparece primero, después viene el verbo y después los demás complementos, ¿no? Y el verbo y los complementos forman el predicado. Pero la lengua no es así de tiesa, la lengua no es así de cuadriculada y recta. Hay ocasiones en que lo apropiado es decir la oración al revés, ¿no? Imagínense una situación en que alguien viene y dice, ayer vinieron 19 estudiantes, y eso es lo que suena natural, ¿no? Es más, suena más natural que que el otro orden, el orden que se llama canónico, porque es el, el ortodoxo, ¿no? Sujeto, verbo, complementos. O mejor dicho, sujeto, predicado. Y dentro del predicado, verbo y los complementos, ¿no? Complemento directo, indirecto, circunstancial, y los circunstanciales son, según algunos lingüistas, infinitos, ¿no? Casi no se pueden clasificar porque uno sabe que existen los de tiempo, los de lugar, los de modo, dos o tres más que siempre aparecen, pero de repente hay una oración que parece una cosa que uno no encuentra cómo clasificar y a veces los lingüistas dicen, escribiendo el texto, vamos a ponerle el nombre de tal, ¿no? Le inventan un nombre en ese momento, porque es que no está clasificado. Sí debe estarlo, pero hace falta un estudio muy minucioso para llegar hasta ahí, ¿no? Los complementos circunstanciales Eso, son como infinitos. Prieto. eso me recuerda mucho a algo que vimos en lingüística en primer clase, que decía que las, los nombres que tiene cada cosa es porque debería tenerlo. O sea, es como que tú tienes, por ejemplo, cuando las personas dicen, profe, usted tiene cara de Carlos en vez de Edgardo o de Malaver. Entonces nos Ujú. pusieron a profundizar ese tema de que había un científico, no me recuerdo bien quién era, creo que era, se llamaba no me acuerdo bien el nombre, lo tengo anotado por ahí, y decía que él fue una de las personas que se opuso a ese tipo de reglas, de que los nombres que llevaba cada cosa eran los nombres que tenía que estar, sino que él ponía y investigó que cada nombre tenía un porqué y ese porqué tenía que ir con la persona con la que iba, con la que era, o con el tipo de nombre que tenga como objeto. Me imagino que por ese camino llegaron a la arbitrariedad del signo, ¿no? Ajá, ¿Les suena la arbitrariedad del signo?
Sí, En realidad no existe motivación alguna por la cual los hablantes, ¿no? La comunidad grande, la que ni siquiera estudia la lengua, ¿no? Porque cuando uno empieza a estudiar la lengua ya se le rompe la bicicleta, ya no entiende nada. no me Em, asusta. eh, me- no existe ninguna razón, ninguna compatibilidad entre la cosa y el nombre que la comunidad le pone. Es arbitrario. Tú le preguntas Sí, a la gente, mira, ¿por qué tú llamas esto lapicero? ¿No? Y entonces se lo queda mirando, cualquiera se lo queda mirando y dice, chico, porque, bueno, cuando yo nací, en mi casa llamaban esto lapicero. Después fui para la escuela y lo llamaban así. Y bueno, y en la oficina también lo llamaban así. ¿Cómo hace yo? Pues lo llamo así como lo llama todo el mundo. Ah, sí, vamos a preguntarle a exacto. todo el mundo. Entonces todo el mundo tiene la misma respuesta, porque no hay ninguna razón por la que eso se tenga que llamar lapicero. Simplemente que todo el mundo lo llama así, arbitrariamente. Bueno, fue arbitrario al principio. Ya después es acordado, ya estamos de acuerdo en que se llama así. ¿Qué más ibas a decir? Y no, eso es todo, porque como todo tiene una profundidad, ese fue una de las pocas personas que no se opuso, sino que quiso investigar a fondo el porqué de las personas asocian. Cuando ya todo el mundo dice que esto se llama así, ya la persona lo toma como, por ejemplo, todo el mundo dice que la carpeta es verde, pero tú ves que la carpeta es roja. Entonces tú no puedes entender por qué la gente te dice que la carpeta es verde si tú la ves roja y tú dices que debería ser roja. Esa es mi vida entera. A mí me pasa eso todos los días, ¿no? Y no con la lengua solamente, con un montón de cosas. Con Pero diferentes con la lengua me cosas. pasa más que con lo demás. Bueno, chicos, entonces, como la lengua tiene comportamiento de niño antojadizo, miren, acabamos de dar una prueba. Entonces, a veces el verbo es lo más importante. Formalmente, científicamente es lo más importante, pero a veces en la realidad del habla cotidiana eh, hay alguna cosa más que se refiera a la oración que pasa al lugar protagónico. Entonces, la otra vez estábamos, esto era con respecto a un comentario que hizo Piet. El otro día estábamos, ahora no tengo aquí la hojita donde yo anoté eso, así lo tengo, sí lo tengo. Estábamos todavía con la clasificación de los verbos, que en el video principal de la semana en Canvas me parece a mí que está magnífico. Yo el año pasado no vi ese video y ya este año no lo iba a ver, pero ayer, tratando de ordenar mis pensamientos para lo que iba a decirles hoy, me dije, déjame ver qué es lo que dice Jamibel, creo que es la que creó el video. Jamibel Olivares y Bárbara Peña son dos profesoras muy jóvenes que, es más, una se graduó siendo ya profesora de lengua española. Son unas profesoras muy jóvenes que yo no llegué a conocer en persona. Peña ya se fue, ya renunció y yo no llegué a conocerla. Eh, pero hacían unos videos magníficos y supongo que todavía los hacen. Eh, el video de el verbo que les presenté ayer, que les puse ayer para que lo vean, me parece que está muchísimo mejor de lo que yo les estaba diciendo anteayer. Eh, Así que háganle caso a eso. ¿Ustedes tienen, los que vieron ese video, tienen alguna pregunta sobre eso? Eso es lo que tengo anotado como primer punto. Preguntas sobre el video, la clase anterior, el mío, de esta niña, lo que tengan por ahí. Preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, ya Prieto comenzó diciendo que no se había dado cuenta de lo importante que era el verbo. A ver, ¿quién más tiene algún comentario o pregunta sobre todo eso? Qué maravilla, hoy vamos a terminar temprano. Yo, Eh, profe, Dígame. también deberíamos tocar el tema de los tipos de verbos. Sí, eso lo hemos estado haciendo. Ok. Eh, yo después de esto, eh, tengo pensado como segundo punto
volver a la clasificación de los verbos, es decir, a los tipos de verbos, y, bueno, tratar de ir lo más rápido que pueda, porque quiero llegar a los verbos impersonales. Eh, y entre los verbos impersonales quiero llegar a ese fenómeno que ya sucedió ahorita en la clase cuando alguien dijo, no hubieron heridos. Y yo corregí, no hubo heridos. Y mis antenitas de vinil, ¿quién tiene antenitas de vinil? ¿De dónde saco yo ese nombre? Ay, no han visto el Chapulín Colorado. Qué dolor tan grande. Yo hice esa corrección a alguien que dijo no hubieron heridos y sé que mi corrección le llamó la atención a algunos porque mis antenitas de vinil me dieron la vibración de, mira, se están preguntando por qué tú corregiste a la estudiante que dijo así. Ya, hoy vamos a ver la respuesta. Más tarde vamos a ver la respuesta a eso. Estábamos apenas con los verbos copulativos y habíamos llegado a la conclusión de que los verbos copulativos tienen casi exclusivamente la función de unir un sujeto con un complemento de ese sujeto. Mi papá, sujeto, es verbo, verbo copulativo de unión. Mi papá es médico. El médico es un atributo, un complemento, como lo queramos llamar, del sujeto mi papá, ¿no? Lo único que hace el verbo copulativo ahí es unir, tal como cuando en las especies animales los macho y hembra copulan, no es solamente los seres humanos, bueno, se unen. Eso lo llamaban en latín cópula. Ahora cópula es sinónimo de unión y no solo la sexual. Fíjense, también la gramatical. Esa es la gran conclusión que hay que sacar. Cada estudiante debería profundizar un poco en eso y en lingüística profundizan, pero por los momentos quedémonos con esa idea si lo demás les parece muy complejo. Después de eso vienen los verbos predicativos, porque se supone que los copulativos no son exactamente predicativos, son simplemente que unen un, un- un sujeto con una característica, puede ser, algo que es idéntico al sujeto. Hay también los verbos copulativos que son nosotros, ¿no? Los verbos copulativos, perdón, los verbos predicativos son los que tienen un significado muy definido y en ocasiones tan rico que no hace falta más que el verbo para indicar todo el contexto. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse en la lámina que decía oí? Ya con ese solo verbo, con esa sola palabra de dos sonidos nada más, y los dos son vocálicos, una sola sílaba, no, dos sílabas, o y. Eh, con eso nada Profe, más ya decimos todo lo que necesitamos decir en la oración. Dime. profe, una preguntita. Esta clase la podemos ver luego por si nos desconectamos, porque yo tengo un problema en el consulado, entonces me llamaron para que fuera a resolver eso y no puedo faltar. Entonces lo más probable es que salga como a las 10:30 y salga un poco antes de que termine la clase. Sí, mi niña, no te preocupes, ya dijimos que ya estábamos grabando. Ok, Este, perfecto. intentaré ponerlo en YouTube lo más pronto posible. Ok, ok, está bien. Cualquier cosa Los, yo estoy pendiente de los temas. sí, entonces los verbos predicativos son los que expresan verdaderamente acción, aunque los hay que no, y necesitamos solamente esa palabra, que es el verbo, para decir todo o casi todo. Esto no quiere decir que las oraciones las tengamos que construir solamente. Pueden necesitar o requerir complementos, ahí está, obligatorio o no. En general se dividen en transitivos e intransitivos. Fíjense, existe el grupo de los copulativos y existe el grupo de los transitivos, perdón, de los predicativos. Ya nos dijeron que los copulativos simplemente expresan una unión entre un sujeto y su complemento. Y nos están diciendo que los predicativos se dividen en transitivos e intransitivos. Casi no hay nada más. Transitivos e intransitivos. Ah, eso lo tenía por aquí arriba. Ah, no les estoy mostrando lo que estoy leyendo.
No se lo voy a mostrar todavía. Y sí, este esquema sí lo voy a mostrar. Aquí tenemos los copulativos y los predicativos. Y los predicativos se dividen en transitivos e intransitivos. A ver quién me cuenta qué es un verbo transitivo, que tienen que haberlo visto en el video de Olivares. Y antes también lo sabían. Pero si los usan todos los días, ¿cómo que ahora no saben? Los verbos transitivos son aquellos verbos que necesitan o que exigen, o bueno, lo que sea, un objeto directo. Es decir, un objeto, se llama objeto en gramática, pero puede ser una persona o cualquier cosa que exista sobre la tierra. O de las que no existen, como el amor, la libertad, ¿no? También son objetos para la gramática. Pueden ser sujetos en una oración. Pero un verbo transitivo son aquellos que necesitan que haya un objeto sobre el cual caiga la acción. Cuando yo digo, María comió arroz, estoy poniendo a María como sujeto, es decir, el ente activo, el que hace algo. Luego tengo el verbo, que es comer, que es un verbo, perdón, el verbo es comió, que es un verbo que expresa una acción, ¿no? Y tengo arroz, el sustantivo arroz. El arroz es la pobre víctima de la hambre feroz que tiene María. Es decir, es el objeto directo. Objeto de las acciones del sujeto. Ya habrán oído decir, pues fulano de tal fue objeto de agresión en la calle por parte de un delincuente, ¿no? Fui objeto de un secuestro, se me secuestraron. Yo fui la cosa que se llevaron, ¿no? Yo fui el objeto que eh, fue tomado a la fuerza, metido en un carro y que llevaron a un lugar apartado y me daban de comer cada 3 días. Entonces, si decimos María comió arroz, tenemos un sujeto, un verbo y un objeto directo que es el arroz. Directo porque la acción de comer causó daños en el arroz directamente, ¿no? No hubo que pasar por ningún preámbulo para que el arroz sufriera las consecuencias, como dije antes, de la feroz hambre que sentía el sujeto. ¿Sí? Díganme que sí. 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 Objeto directo o complemento directo significa eso. El que sufre las consecuencias de esa acción expresada en el verbo. El niño rompió la lámpara, ¿no? El niño es el ente activo y la lámpara es el pasivo, ¿no? Ella estaba ahí tranquilita y no se movió cuando vio la amenaza acercarse y terminó quebrada, ¿no? Sufrió las consecuencias. Eh, la lluvia mojó las hojas fueron atacadas por el agua y terminaron mojadas, es decir, sufrieron las consecuencias, la acción, etcétera. Son el objeto directo. Y eso fue directo, no hubo transición, no hubo escalas como cuando uno se había acabado, se había interrumpido. Muy bien. Eh, como las hojas que sufren la acción directa del agua. En la oración, la lluvia mojó las hojas. Pero existen también los verbos y por tanto las oraciones intransitivas. ¿Qué significa intransitivo? Que no necesita, que no requiere, que no pide ningún objeto directo. ¿Sí? Em, Perdón, no he debido pasar a las intransitivas antes de mencionar el objeto indirecto.
¿Qué será un objeto indirecto? ¿Alguien se acuerda? Ofe, el objeto indirecto es aquel que también sufre las consecuencias de la acción del verbo, pero indirectamente. Por favor, porque usted pregunta eso. ¿Qué quiere decir indirectamente? Que primero pasa por una escala, como decía sobre los vuelos internacionales, que a veces va de un aeropuerto de aeropuerto en aeropuerto hasta que llega al aeropuerto final, a donde uno va. Y esto sucede cuando antes del objeto directo, o antes de la cosa que sufre la acción, hay otra que la sufre primero. Por ejemplo, uno dice, eh, el muchacho le dio la rosa a la muchacha, o le dio a la muchacha la rosa. Cualquiera de los dos órdenes está bien. La rosa es el objeto directo y la muchacha es el objeto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque la primera estación de la acción del verbo, el primer objeto por el cual pasa la acción, el primer objeto que sufre las consecuencias de esa acción es la rosa. Y luego viene la alegría de la niña, ¿no? Viene la contentura porque el novio le regaló una rosa. Es indirecto. Y uno reconoce mucho en muchísimas ocasiones, casi todas, pero no es totalmente confiable porque es casi todas. Uno reconoce el indirecto, sobre todo, que viene encabezado casi siempre por la preposición a o la preposición para. No es totalmente confiable también porque la preposición a puede indicar otra cosa. No siempre es el objeto indirecto. Fíjense, él le dio la rosa, sin a, ese objeto directo. A la muchacha. Ah, tiene A, indirecto. Pero es que no nos damos cuenta solamente porque está presente la preposición a. Nos damos cuenta sobre todo por el significado. Es lo dado la rosa. En primer lugar, la rosa. Directo. Y después viene, como dije antes, que me gustó esa imagen, la alegría de la muchacha porque le dan una rosa. Es el objeto indirecto. Em, le dije la verdad a fulanita, ¿no? Le dije la verdad. La verdad es el objeto directo. Pues lo que sufrió en primer lugar, las consecuencias de ese atrevimiento de decir. Y en segundo lugar, fulanita. Entonces, objeto indirecto, fulanita. Ustedes creen que no están entendiendo nada, pero eso no es verdad. Está clarísimo, ¿no es cierto? A ver, ¿hay alguien a quien no le quede claro esto? Yo tengo una pregunta sobre todo. O sea, el verbo intransitivo, hablando de ello, y el objeto indirecto no son lo mismo. No, no, el verbo es el verbo y el objeto Ah, es lo que, bueno, lo que es afectado por el verbo. Pero qué bien que mencionas intransitivo. Por aquí tiene que haber un ejemplo. Qué bueno que nombras intransitivo porque es precisamente, bueno, la metida de pata que tuve, que salté a los intransitivos antes de explicar objeto directo e indirecto. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a seguir porque los intransitivos vienen después. Estamos todavía en los transitivos, ¿sí? ¿Quién fue? Belis. Además, tienes que tener en cuenta que el objeto directo tiene que ser un sustantivo, ¿no? Y el verbo intransitivo, transitivo, copulativo, defectivo, lo que sea, es un verbo. No son categorías gramaticales, no es la misma categoría gramatical. Pero aquí está ejemplos de copulativo, sí, de copulativo, y vamos a ver ejemplos de transitivo. Miren, los verbos transitivos requieren un complemento obligatorio, el objeto directo, que permite precisar el significado específico de esos verbos. Verbo transitivo, como tener, puede realizarse de múltiples formas.
Ajá, estaba hablando con el micrófono pegado. A ver, no puedo ver ya quiénes están y quiénes no están. Quiénes no están, pero no importa. Está entrando más gente. Muy bien, aquí está la definición de verbo transitivo y unos ejemplos. Un verbo transitivo, como tener, puede realizarse de múltiples formas, pero solo adquiere su significado cierto al combinarse con múltiples objetos posibles. Al combinarse con objetos posibles. Es decir, que la niña come arroz. No puedes decir la niña come piedra. No porque no puedas, sino porque no se convierte en nada significativo. Lo que va a hacer es una distorsión en la comunicación si dice que la niña come piedra. Claro, yo me lo paso diciendo que mi niña come piedra porque come de todo. Posible que uno le diga, "Ay, mira, y que ella diga que no". Muy pocas veces. Por ahí hay como un aparato que hace ruido. Controlenlo. La niña come arroz. El objeto directo es arroz. Es lo que resulta afectado por la acción del verbo. El carro de Miguel consume demasiada gasolina. Demasiada gasolina es el objeto directo, es decir, el que resulta afectado por la acción de consumir. Yo no hablo croata. Croata, el idioma croata es lo que es afectado por el verbo hablar. Nosotros, los abajo firmantes, rechazamos tal oferta. Tal oferta es el objeto directo. Eh, si alguien tiene algún problema con esto, es el momento de expresarlo. Alguien puso una raya roja ahí. Los verbos, a ver, transitivos. No. Si nos limitamos a decir escuetamente tengo, la oración está claramente inacabada, porque siempre que se tiene algo, a menos que el contexto indique lo contrario. Y este algo es lo que viene expresado por el objeto directo. A veces un verbo transitivo puede pedir un objeto indirecto, además del directo. Ya expliqué eso. Vine aquí por los ejemplos. Mi madre le dio agua al mendigo. Le dio agua. Dio es el verbo, agua el objeto directo, porque el agua es la víctima del verbo dar. Bueno, la víctima de la madre. Y al mendigo, objeto indirecto, ¿no? La acción primero pasa por el agua y desemboca en el mendigo. Por eso el mendigo aquí, al mendigo aquí, es el objeto indirecto. No sufre las consecuencias en primer lugar. Las mujeres romanas servían vino al emperador. Vino es lo que fue servido, ¿no? ¿Y a quién? Al emperador. El emperador es un objeto indirecto, seguro que él se molestaría por eso. Sherezade contaba historias fantásticas al sultán. Historia fantástica del objeto directo. Al sultán, el que recibe la acción en segundo lugar o indirectamente, es el objeto indirecto. O se le compró una bicicleta azul a su hija. La bicicleta azul esta es el objeto directo y a su hija es el objeto indirecto. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, etcétera, adelante. Ahí. Digo adelante por última vez porque ahora vamos a pasar a ese otro tipo de verbos transitivos. Perdón, los intransitivos. Recordarán que los transitivos y los intransitivos forman el grupo de los predicativos. Y el otro grupo es los copulativos que solamente sirven para unir. María es colombiana. ¿Sí? María es igual a colombiana. Entonces, los intransitivos son aquellos que no quieren tener nada con los objetos directos, aunque pueden tener indirectos. A diferencia de los verbos transitivos, los intransitivos son verbos cuya significación es tan precisa que no requieren complementos obligatorios. Los transitivos requieren que se precise su significado con un objeto directo. Por el contrario, un verbo como nacer lleva en su significación los datos fundamentales de la acción expresada y no le hacen falta los complementos para expresar su sentido. Fíjense. Anoche el perro negro de la vecina de la derecha ladró incansablemente. Miren
todo ese sujetote. El perro negro de la vecina de la derecha ladró. No estamos diciendo qué objeto sufrió las consecuencias y fue víctima de la acción del verbo ladrar. No, simplemente que el perro ladró. Su significado está completo sin necesitar que expresemos sobre quién cayó la acción. ¿Sí? ¿Verdad que eso se entiende muy bien? Esperando que me digan que sí. ¿Quién será iPhone no sé qué cosa que acaba de entrar para anotarlo en la lista de los asistentes? Yo estoy entendiendo medio, y la que acaba de entrar es María Álvarez, creo. Muy bien. Medio, medio me parece fantástico, porque malo sería que no estuvieras entendiendo nada. Ok. Bueno, pero creo que no puedo ayudarte mucho si solamente me dices que entiendes medio, medio. Tendrías que decirme, mire, profe, yo no entiendo cómo tal cosa hace tal otra. Sería más No, sencillo. no, sí, sí comprendo un poco los conceptos, lo que quiere decir con los verbos. Lo que pasa es que aún creo que tengo que repasarlo bien para no olvidarlo y poder entenderlo al máximo. Muy bien. Si en algún momento crees que te puedo ayudar más, me avisas. ¿Sabes por dónde, cómo, Ok, etcétera? Ya ok, está sabes las bien. horas, Cualquier porque cosa. las horas son todas las horas. Perdón. Ok, está bien. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo que parece más sencillo, tiene menos palabras. Este poeta no escribe. Ah, ¿que no escribe qué? No nos hace falta decir qué es lo que no escribe para que se entienda perfectamente qué es lo que no hace o qué es lo que hace. Supongamos que lo decimos en afirmativo. Este poeta escribe. Sí, eso es lo que hacen los poetas, escribir. No necesitamos decir qué es lo que escribe para que la idea esté completa, que el significado esté claro, ¿verdad? Eh, cuando uno dice, por ejemplo, ayer tosí mucho. No, no vamos a decir mucho. Uno dice, por ejemplo, mi hermana está tosiendo, tosiendo. La oración se detiene en la acción, no sigue, no dice sobre qué cosa está cayendo la acción, ¿no? Porque no está cayendo la acción sobre nadie, sobre nada. Es simplemente que ella está ejecutando la acción de toser. Y eso está completo así. Cuando uno dice comer, bueno, puede decir que fulano comió, pero normalmente uno lo dice con un objeto. Fulano comió espagueti. Se dan cuenta de que después del verbo viene un sustantivo. Complementa, por eso se llama complemento directo, que complementa lo que estamos diciendo, porque comer solo dice nada más la mitad de lo que queremos decir. Eh, sí, bueno, claro, si queremos esconder parte de la información, y llega la mamá preguntando por el niño y uno le dice, sí, ya él comió, pero seguro que la madre quiere saber qué comió, ¿no? Comió arroz, comió pollo, comió carne. Dime, complétame eso, ¿sí? ¿Verdad que esa sería la reacción natural? Pero si le decimos, el niño tosió, el niño caminó, el niño corrió, bueno, si decimos, por ejemplo, el niño orinó, ya está. La información llega hasta ahí. Entonces no necesita que le agreguen nada para que se comprenda todo lo que se hizo, todo lo que el verbo expresa. Es un verbo que está completo, tiene los datos suficientes en sí mismo. No es transitivo. ¿Qué significa transitivo? Parece que viniera de la palabra tránsito, ¿verdad? Que tuviera la misma raíz que tránsito. Ciertamente es así. Es un tránsito de la acción o de la información, más bien de la acción. Es un verbo por medio del cual la acción transita hacia una cosa que es donde llega la acción, donde desemboca, como suele decirse. La acción desemboca en el objeto, transita por medio del verbo. Y cuando decimos intransitivo es porque la acción no transita, se queda estancada en el verbo y, bueno, se queda estancada significa que es suficiente con el verbo para informar
todo lo que hace falta informar. Ponemos un objeto directo cuando hace falta más que el verbo para dar toda la información. Otro ejemplo de verbo intransitivo es esta tercera oración que dice la construcción del mundo no acaba nunca. La construcción del mundo no acaba. No dice nada después, o sea, no tiene objeto directo, nunca es un complemento circunstancial. Y aquí el verbo acabar no tiene un objeto, porque no hace falta, eso acabó, ya está. Eso se acaba ahí. Fíjense en este ejemplo, suena, ¿no? Uno dice, por ejemplo, el nombre de fulano de tal suena para candidato a la presidencia. Y la gente lo está diciendo. Entonces, se oye un sonido. ¿Cuál es el sonido? Fulano, fulano, fulano. Fulano suena. La campana suena, ¿no? El silbato suena, la corneta suena. No necesitamos decir qué cosa es sonada por la corneta para que entendamos que el aparato funciona, ¿no? ¿Sí? Eh, Como estamos conscientes de que no podemos abarcar todo lo que necesitamos la clase. Eh, este es un comentario interesante sobre los transitivos e intransitivos. Quiero leerlo. Dado que se refieren a acciones muy precisas, son bastante escasos. Sería antieconómico, es decir, necesitaríamos utilizar muchísimas palabras, crear un verbo para cada tipo de acción. Imagínense cuán difícil sería hablar si además de la pura acción de comer, por ejemplo, hubiera que usar un verbo diferente para expresar cada una de las siguientes ideas. Yo como arroz, como mantequilla, como fruta, como cuento. Ustedes se imaginan que en vez de construir todo eso, cada una de esas acciones con el verbo comer, tuviéramos un verbo para decir solamente yo como arroz y otro verbo para decir yo como mantequilla. Oh, es mucho más sabio, mucho más inteligente, habilidoso tener un verbo y a eso le pega lo que, lo que complementa ese verbo y se construye la acción. Cuando uno tiene un verbo específico para una acción que no necesita que le pegues ningún complemento, el verbo es intransiente. La acción no transita por él, sino que se queda en él. Él está completo. Esta es la oportunidad de decir, profe, dígamelo todo otra vez. Cosa que no voy a hacer porque eso está dicho y está grabado. ¡Ja! Fíjense en esos verbos que están ahora, en esas oraciones que están ahora ahí. Existen algunos verbos intransitivos que tienen una estructura tal que parecen, no, tienen una estructura tal que lo que parece ser el sujeto es en realidad el objeto indirecto o viceversa. Ese es el caso de las oraciones como a mí me gusta la música. Uno pregunta cuál es el sujeto ahí y quién y qué responden. ¿Qué responden ustedes? A mí me gusta la música. ¿Cuál es el sujeto? A mí, ¿no? No, a mí no puede ser un sujeto porque no Eh, es un eh, sustantivo. la música. La música es el sujeto. Pero ¿verdad que parece ser el objeto directo o indirecto? No sé. Ajá. Sí. Porque, porque bueno, el que hace la acción como que fuera yo, ¿no? El que siente algo hacia otra cosa soy yo. Bueno, yo no, el sujeto. El, 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 el- el sujeto Sería animado, el me, sujeto humano. Repite, repite. sería me, sería me gusta, o sea, me. Que el sujeto, no, parece que es necesario, parece en primer lugar que es necesario que yo me mude Eh, porque la, 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 el verbo indirecta.
Un momento, me estoy mudando porque parece que la conexión aquí donde estoy es muy débil. Entonces me voy a ir a un lugar donde la conexión esté mejor. ¡Yujú! Ok, profe, lo esperamos. Aquí ya llegué. Ok, Ya llegué. ok. No sé, creo que no debería meterme por este camino tan pronto. Este, vamos a decir simplemente que eh, entre los verbos intransitivos hay estas estructuras que parecen curiosas porque lo que parece ser el sujeto termina siendo el objeto indirecto y viceversa. Esta oración en realidad debería ser así. La música me gusta a mí. Sujeto, la música que concuerda con el verbo. La música ahí es la que concuerda con el verbo. El verbo está en tercera persona singular, como la música. Y esto a mí está en primera persona, singular también, pero es primera persona. Y gusta es tercera. Entonces, mi, yo, que además no dice yo tampoco, ese no puede ser el sujeto. El sujeto es la música. La música me gusta a mí. Me molesta que no pudieras llegar a tiempo. ¿Cuál será el sujeto? El sujeto será aquello que concuerda con el verbo, siempre. Que no pudieras llegar a tiempo, me molesta. ¿Verdad que eso concuerda? Pero normalmente decimos todo esto al revés, y entonces Claro, termina apareciendo el sujeto, lo que es objeto indirecto. Dime. Uh, Creo que ese era Mendoza, el que iba a hablar. Nos place anunciar, o sea, nos complace anunciar nuestro matrimonio, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Place. Es el que está conjugado. Anunciar también es verbo, pero no está conjugado. Entonces, nos place anunciar nuestro matrimonio. ¿Cuál es el sujeto? Matrimonio. Nuestro matrimonio. nuestro. Nuestro matrimonio. Nuestro. Muy Nuestro bien. matrimonio. Sí, sí. Bueno, no. Sí, está muy cerca. No, el sujeto es anunciar nuestro matrimonio, nos place, o sea, nos complace. Porque eso se quedó con esa letra tan rara. Anunciar nuestro matrimonio nos place. Siempre cuando uno dice una oración de ese tipo, que el objeto indirecto parece ser el sujeto, uno tiene que ponerla al revés. No llega a la heladería y dice, ¿qué helado quiere? Y tú dices, bueno, a mí me gusta, a mí parece que yo fuera el sujeto, pero no dice yo, dice a mí. No es el sujeto. A mí Uno. me gusta el helado de chocolate. ¿Verdad que eso siempre se dice así? Está al revés. El helado de chocolate gusta a mí. Él es el que hace la acción de gustar. En español es así, muy extraño, pero es así. Eh, el helado de chocolate gusta a mí. El sujeto es el helado de chocolate. El verbo es gusta, que es el que concuerda con helado de chocolate. Singular, singular. A mí también es singular, pero mi no concuerda con gusta, porque gusta es tercera persona. Primera persona sería gusto. Entonces no puedes decir a mí gusto el chocolate. Un desbarajuste grandísimo. En este instante ustedes están diciendo, ¿por qué me metí yo en esta escuela? Dios mío. Ay, Virgen del Valle. Dentro de una semana ya estarán acostumbrados a esto y esto les parecerá una maravillosa eh, manera de entender el mundo. Ya verán. Nada de angustiarse. Si se angustian, van a tardar más en comprender. No te convenía viajar con ellos. ¿Cuál será el sujeto? Con ellos, convenía. Convenía es el verbo, mi niña. Convenía es el verbo. Ah, Bueno, me estoy contradiciendo con algo que les dije desde el principio. Cuando uno tiene que analizar una oración, siempre tiene que buscar primero el verbo. Vamos a empezar otra vez entonces.
¿Cuál es el verbo? Ya lo dijimos. Convenir. Convenir. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el sujeto? Lo que concuerde con el verbo, profesor, por favor. Viajar. Viajar con ellos. Sí, esencialmente viajar, pero Un sujeto puede ser tan largo. el sujeto, ya va. Esencialmente es viajar, pero el sujeto completo es viajar con ellos. Largo. Mm, Largo es este sujeto que vimos hace un rato, mira. El perro negro de la vecina tonta de la derecha de mi casa, y puede ser mucho más largo. El otro día puse el no. ejemplo de la muchacha que vino de Maracaibo, que traía todos sus papeles en orden y que traía y que tenía puesta una blusa azul que le combinaba solamente con 2 zapatos porque estaba mal peinada, llegó temprano. Profe, ¿Sí? en esas oraciones, el sujeto y la descripción que tiene el sujeto también es parte del sujeto. Claro, claro, sí. Sí. Tú te preguntas cuál es el verbo, entonces llegó. ¿Cuál es el complemento circunstancial de tiempo? Temprano. ¿Y lo que queda qué es? Pues, la muchacha que vino de Maracaibo y que trajo todos sus papeles en orden, que tenía una blusa azul y que estaba despeinada, todo eso es la muchacha con sus atributos. Todo eso es parte del sujeto. Todo eso es parte del sujeto, claro. Es como que Ver, dijera la muchacha bonita. También puedes llegar a resumirlo más y decir la muchacha. Pero no era muchacha nada más, era muchacha de Maracaibo que vino con sus papeles y tenía la blusa azul combinada con los zapatos. Llegó temprano. Eh, no, no hay que tener miedo de que el sujeto sea largo. Este de viajar con ellos no es largo, ¿eh? No hay que tener miedo, que es el sujeto. Va a haber un momento en que van a estudiar, bueno, aquí en esta clase también, un poquito, pero en lingüística con mucha profundidad, que vamos a estudiar cómo el sustantivo tiene complementos también, que están alrededor de él, antes y después. Es decir, uno puede decir, el hermoso jardín, mira, jardín es el sustantivo, pero antes del sustantivo hemos puesto el adjetivo jardín, perdón, hermoso. Y uno puede decir, el hermoso y fascinante, agradable jardín que estaba en el frente de la casa de mi enamorada, ese es el sujeto. Todas esas cosas que están alrededor de la palabra jardín, el núcleo, bueno, son como adjetivos del núcleo. Uno las podría eliminar, quedarse solamente con el jardín. Pero bueno, están presentes en la oración, hay que tenerlas en cuenta y forman parte de lo mismo que el jardín. Bueno, como esto se me desbarató. Ah, no he terminado con este último ejemplo. No te convenía viajar con ellos. Me dicen que el sujeto es viajar con ellos, ciertamente. Viajar con ellos no te convenía. Hay momentos en que las madres le dicen a uno eso así, al derecho. Viajar con ese muchacho no te convenía. Pero lo más común es que uno oiga esa frase al revés. No te convenía viajar con ellos. Hay momentos en que uno le cambia el orden para hacer más énfasis. Hay momentos en que le cambia el orden para ser más agresivo. Hay momentos en que le cambia el orden para ser un poco más delicado, tratar de no herir al otro. Hay momentos en que uno lo pone incluso en otro orden, ¿no? Este, estos son 2 órdenes que yo encuentro, pero hay otros. Eh, bueno, uno busca otro orden para conseguir otro fin, o para esconder información, bueno, para no herir a alguien, o para herirlo, también puede ser. Eh, Viajar con ellos no te conviene. Bueno, muy bien, vamos a tratar de que esto vuelva a inicialmente para que no se me eche a perder el archivo. Por aquí también puse otro, ¿no? A ver, chicos, yo estaba muy interesado en las oraciones, y antes de las notas en el otro lugar donde estaba. En las oraciones impersonales.
Bueno, aprovecho para Entonces, ¿qué usted le dio para buscar las palabras? control L, control L, locate. L de locate, localizar. Ok, Control ok. L y escribes ahí, aparece lo que si está ahí, lo encuentras. Ok. Eh, los verbos defectivos son bien interesantes, hoy no vamos a hablar de ellos, pero miren que es una definición muy sencilla. Son aquellos que no emplean todas las formas de conjugación, ¿no? Por ejemplo, soler, porque abolir es raro, pero uno suele utilizar el verbo soler, solo que lo utiliza solamente en esa forma, soler. Perdón, en esa forma, suele. O yo suelo ir a la playa los domingos. O yo suelo llegar temprano. Nosotros solemos, bueno, sí. Quizá tercera persona, no sé. Bueno, cualquier verbo al cual le falte una conjugación es un verbo defectivo, tiene ese defecto. El verbo adir es muy interesante porque solo aparece en los crucigramas, ¿sabían? No, seguro que aparece en ciertos documentos también. El verbo adir significa aceptar una herencia. No es que alguien te deje una herencia, es que tú la aceptes, ¿no? Aceptar una herencia. Y solo se usa en infinitivo, esta palabra que está ahí. No, no existe yo ado, o sea, yo acepto la herencia. Él adió, no se usa, solo se usa en esta forma. Le faltan todas las conjugaciones. Es el verbo perfectamente defectivo, incompleto, fallo. Pero yo no me iba a detener en él. Yo quería que habláramos de los verbos unipersonales. Eh, unipersonales, que tienen una sola persona, que se conjugan en una sola persona, ¿no? Que normalmente es la tercera, singular. Los verbos unipersonales, subgrupo de los efectivos, se llaman así porque solo pueden utilizarse en tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Él o ella. Pero no, ella no. Ya verán por qué creo que ella no. Corresponden a fenómenos de la naturaleza. ¿Vieron? Uno nunca dice ella llueve. Llover, nevar, anochecer, oscurecer, amanecer, esos fenómenos. Fíjense cuando oigan hablar a la gente, cuando ustedes mismos hablen, cuando lean, cuando escriban, y alguna vez ustedes han dicho, eh, fulano de tal está lloviendo. O ayer en la montaña, eh, mi hermano nevó. No, nunca es ninguna persona la que nieva, es ¿quién es el que nieva? Y estuve a punto de decir la naturaleza, pero no, tampoco es la naturaleza. Eh, uno no dice, El cielo, las nubes. no, tampoco, no, pero ya iba a poner un ejemplo que aclaraba eso. Cuando uno dice, está nevando, no aparece quién está haciendo la acción. Por tanto, uno no puede decir, es el cielo, la naturaleza, la montaña la que está nevando, ¿no? La oración no aparece nunca nada que funcione como sujeto. Eso hace que ese verbo sea defectivo en primer lugar, porque le faltan conjugaciones, y con más precisión es unipersonal. Unipersonal Profe, porque se conjuga, perdón, unipersonal porque se conjuga solamente en una de las tres personas gramaticales. La tercera. Dime, Prieto. ya me voy a retirar, ¿ok? Ah, no, está bien. Ya después oirás la grabación. Ok, perfecto. Mira, ya se va a cortar, faltan 10. Nos vemos, profe. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Entonces, cuando nosotros decimos ayer llovió, a ver si me dicen quién es el sujeto. ¿Quién hace las veces de sujeto en esa oración? Ayer llovió, sería la lluvia. ¿Perdón? La lluvia. En esa oración no dice la lluvia. Dice solamente Ayer. dos palabras, ayer y llovió. Entre esas dos De palabras que forman profesor. esa oración, ¿cuál es el sujeto? Ayer. 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 Señor, ayer es un complemento circunstancial de tiempo. Entonces Indica, sería indica, llovió. indica el momento en que sucedió la acción. No indica quién ejecutó la acción. ¿Qué me dices, Mendoza? ¿Cómo dijiste? ¿Qué sería llovió entonces?
Llovió no puede ser el sujeto, llovió es el verbo. ¿Verdad que es el que expresa la acción? Es el verbo. ¿Quién es el sujeto? No hay sujeto. No hay sujeto, eso es. No es que el sujeto está tácito, como decía la maestra de tercer grado, ¿se acuerdan? Que uno dice, ay, se cayó. ¿Se cayó quién? Bueno, no estás viendo que es el muchachito que se cayó. No me hace falta decir, el muchachito se cayó porque tú lo estás viendo. Pero más adelante, bueno, puede aparecer, sí. Pero cuando uno dice, se cayó, uno sabe que es él, el niño que ya mencionamos antes. Ese, él se cayó. Y entonces el sujeto está tácito. Pero en la oración ayer llovió, no es que el sujeto esté tácito, no. Porque es que nunca vamos a mencionar quién llovió. No existe un sujeto que haya llovido. No existe un ente en la realidad que sea el que hace la acción de llover. Simplemente es algo que sucede. No hay nadie que se levante en la mañana y diga, ah, mira, hoy tengo que llover 35 toneladas de agua. Vamos a darle temprano porque luego a las 6 ya estoy cansado. No, no, eso no existe. No, no hay sujeto. Eso está en la definición. El grupo de los unipersonales son esos verbos que se utilizan solamente en tercera persona de singular y que corresponden a fenómenos de la naturaleza. En la naturaleza, ¿quién hace lo que hace? Nadie. Eso simplemente sucede y sucede solo. No es que Dios se levanta a las 6 y dice, ay, mira, ya casi se me iba a pasar la hora de prender el sol. No, no, ni Dios ni nadie. El sol simplemente hace su movimiento, lo ha estado haciendo desde el principio, hasta que explote el sol y se acabe. Eso va a suceder así, a menos que pase alguna otra cosa que no podemos imaginar. Simplemente el sol sale. Mira, ahí sí, el sol es el sujeto y sale es el verbo. Pero amanecer, el verbo amanecer no tiene sujeto posible. No hay manera de que le podamos atribuir un sujeto animado o inanimado, una piedra, un ente espiritual o un animal muerto. Nada. Ahí no hay nada que se pueda decir que ejecuta la acción de amanecer. La acción de amanecer sucede sola, sin que nadie la empuje, sin que nadie la encienda, sin que nadie le apriete un botón o le ponga una llama, como en la cocina. Le pone gas y llama y sale la llama, pero puede cocinar. Pero en amanecer, en llover, en atardecer, en nevar, no pasa eso. Simplemente sucede la acción y sucede siempre en singular. No es que uno llega en un lugar donde hay mucha nieve y dice nevaron. No, es nevó, caiga poca o caiga mucha nieve. Llovió, caiga poca o caiga mucha agua. Amaneció, sean dos soles o sean tres. No importa. Y si es uno solo, también amaneció, singular. Eh, Simplemente, muchachos, ya está. Eso. No tiene sujeto. No es que está implícito, no es que está tácito. Porque estando tácito, en otra oración puede ser que salga el sujeto, pero no va a salir nunca. ¿Sí? Sí, yo necesito mi café, ya ven. Ok. Eso es la gripe que está dando. De que en el video de Olivares no hablan con tanto énfasis de los verbos unipersonales ni de los defectivos. Unipersonales, sí, a mi ver. Unipersonales, los que tienen que ver exclusivamente con los fenómenos de la naturaleza. Unipersonales, porque solo se conjugan en una de las tres personas que vamos a ver, primera, segunda, tercera. Solo en una, la tercera. Solo en singular. El año que viene, cuando ya ustedes estén acostumbrados a esto y conversemos sobre esto, va a ser inmensamente entretenido. ¿Hay preguntas, chicos? Qué maravilla, podemos seguir. Y ahora, después de que uno saca los audífonos de la oreja, ya nunca más vuelven a estar como antes.
Existen también, o sea, pertenecen también al grupo de los defectivos, que no tienen todas las conjugaciones posibles, los impersonales. Los unipersonales también se pueden llamar impersonales porque no los hace nadie, pero se les llama unipersonales porque se conjugan en una sola persona, la tercera. Existen también los impersonales que, como los anteriores, carecen totalmente de sujeto y sirven solo para indicar la existencia o presencia de las cosas en algún lugar. A diferencia de los unipersonales, los impersonales pueden reclamar un objeto directo, o sea, lo exigen, lo necesitan. Haber es el verbo impersonal más conocido. ¿Se acuerdan de que cuando estábamos comenzando a conversar, una estudiante dijo, hablando de la noticia del incendio, creo, no hubieron heridos, no hubieron muertos? Yo le corregí, no hubo muertos. Y me llegaron a mis antenitas de vinil las vibraciones de que algunos de ustedes dijeron, que tiene que ser hubieron, porque es plural, muertos, plural, hubieron. No, te van a ver. A diferencia de los unipersonales, los impersonales pueden reclamar un objeto directo. Haber es el verbo impersonal más conocido. Estos verbos siempre se conjugan en singular en cualquier tiempo, sin importar el número del objeto directo. Aquí hay un ejemplo. Hay, que está en singular, un libro, que está en singular, en la mesa. La mesa también está en singular, pero no importa. Concuerda, ¿verdad? Singular con singular. Hay un libro, singular, singular. ¿Sí? Ok. Ajá. Si los demás no dicen, no, ok, yo le voy a creer a, no sé quién fue que respondió, ahorita no estoy viendo Zoom, le voy a creer a ella y voy a pensar que representa la voz de todos los demás, igualito que haríamos en clases presenciales. Sí, profe, sí entiendo. Muy bien. Ahora vamos a ver la frase que está después, la están viendo, ¿verdad? Hay, en singular, dos libros, que es plural, en la mesa. Ay, qué problema, este es el otro hay. Es un problema, porque aquí tenemos libros en plural y el profe dice que el verbo hay que mantenerlo en singular. ¿Por qué? Porque se trata de un verbo impersonal. En realidad, ahí no hay sujeto, como con la lluvia, la nieve y el atardecer. Porque me imagino que ustedes piensan que aquí el libro o los dos libros son el sujeto, ¿verdad? Pues no, como explicó ahorita, no hay un sujeto implícito, si no me equivoco. Sí, 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 muy bien. No hay implícito. Lo que pasa ahí es que no hay sujeto. Y entonces, Exacto. ¿qué es el libro, mi niña? Ah, ya le digo. A ver, Eh, el libro es el sustantivo, se me pasó. es un sustantivo, pero aquí, esa es su categoría gramatical. Aquí en la oración tiene una función. Ok, Puede ser sujeto, que no es, puede ser verbo, que no es, puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto, puede ser objeto circunstancial, complemento circunstancial. ¿Cuál de esas será? creo que es objeto directo. Es el objeto directo del verbo haber. Sí, Imaginemos que hay un ok. sujeto, por ejemplo, María. María, hay un libro. Ah, sí, claro, está el sujeto, el verbo y el objeto directo sobre el cual cae la acción. Mire, Durán, ¿qué está haciendo usted aquí? Es que ya, Entonces, chicos, decíamos que, vamos a esperar que entren estos tres. Decíamos que aquí en esta oración hay un libro. Un libro es el objeto directo del verbo haber, ¿no? Es el objeto que recibe la acción del verbo haber. Es un verbo haber extraño, porque, pero no es extraño, lo usamos todo el tiempo. Es un verbo haber bastante curioso porque normalmente el verbo haber lo conjugamos diciendo yo he caminado, tú has caminado,
ellos han caminado. Ustedes han caminado. Y el otro, ¿cuál era? Ellos han caminado también. Pero este no es ninguna de esas formas, ni a, ni ni han, ni habéis, sino hay. ¿Ve? Ahí ya hay una señal de que este no es el verbo haber común y corriente que usamos siempre. Pero este también lo usamos siempre, que no es el verbo haber común y corriente que uno hace conjugar con el sujeto, ¿no? Porque cuando hemos dicho eh, yo he caminado, ahí hay un sujeto que es, díganme, yo he caminado, ¿cuál es el sujeto? Yo. Yo, exactamente. Y cuando digo las niñas han caminado todo el día, ¿cuál es el sujeto? Las Las niñas. niñas. Las niñas. Pero el verbo es han. Y cuando digo yo he caminado, el verbo es he. Pero aquí no es nada de esto, aquí es hay. Y además uno se pregunta, ¿quién es el sujeto? Y no lo encuentra. ¿No? Alguna gente cree, ¿no? Cuando no se ha espabilado, alguna gente cree que aquí en esta oración el sujeto sería el libro o un libro. Pero no, no es el libro el que hace la acción de haber. Es la nada. No hay sujeto. Simplemente se usa este verbo que está conjugado de una forma peculiar, no como siempre, porque es impersonal. No hay ninguna persona, ni ningún animal, ni ninguna piedra que esté ejecutando esa acción. Simplemente no existe el sujeto para la oración impersonal. No hay persona impersonal que ejecute la acción. Eh, y solo si, como dice aquí en el material teórico, que me doy cuenta de que no les he enviado eso. Como dice aquí en este material, eh, el verbo haber impersonal, haber impersonal, a ver, no, no es aquí donde lo dice, perdón. Ajá. Sirve solamente para indicar la existencia o presencia de las cosas en algún lugar, siempre complemento yo. Hay una taza sobre la mesa, ¿no? Hay dos hombres parados ahí en la calle que me parece sospechoso. Hay dos hombres, ¿no? No, no es que están haciendo nada, sino que algo, no se sabe quién, pero es que no es nada, ejecuta la acción de haber esos dos señores ahí. Qué extraño suena, ¿verdad? Simplemente no hay sujeto. Es lo mismo que dijéramos, están dos hombres parados en la calle. Está una taza sobre la mesa. Es lo mismo, pero con verbo haber. Entonces, muchachos, una vez que hemos comprendido esto, que el libro no es el sujeto, sino el objeto directo, entendemos por qué no concuerda el plural. ¿Por qué no concuerda el plural dos libros con el singular hay? No concuerda porque hay no es el verbo de esos libros. Y si eso pasa en presente, pues tiene que pasar en pasado también. Fíjense, había singular un libro singular en la mesa. No hay problema con eso porque es singular, singular. El aparente problema se inicia cuando decimos había dos libros, uno singular y otro plural, había dos libros en la mesa. ¿Por qué si esto es singular, esto va a ser plural? Porque el objeto directo puede ser singular o plural y el verbo no se altera por eso. El verbo se altera cuando el sujeto es singular o plural. ¿Sí? Pero aquí no hay sujeto. Díganme que sí o que no. Sí, se entiende. Ahora también existe esto, miren. Hubo un libro en la mesa, pero ya no lo hay. Y aquí también sería, hubo dos Dos libros en la libros mesa. en la mesa. ¿Dónde están? Ayer hubo aquí dos personas que dijeron tal cosa. Hubo singular, dos personas, singular, plural, o cinco personas, ¿no? Hubo dos estudiantes, siete estudiantes. Hubo siete estudiantes que aprobaron el examen. Entonces, la razón por la que ese siete, que es plural, está bien junto con ese hubo, que es singular,
es que 7 estudiantes no es el sujeto del verbo. Por eso no concuerdan. La característica principal de esa relación entre sujeto y verbo es que concuerdan en número, en persona, en tiempo. Bueno, el tiempo solo lo pone el verbo, pero que tienen que estar perfectamente combinados, porque si no, uno no entiende la frase. Viene alguien y dice, mira, esa muchacha comieron todo el arroz. Uno dice, esa muchacha comieron todo ¿qué fue que se comió el arroz? ¿Cuántas personas eran? ¿No? Uno tiene que decir, esa muchacha se comió el arroz. Nadie pregunta nada, porque se entiende, ¿no? Eh, Aquí el verbo está en singular siempre porque no hay sujeto. No hay nadie que concuerde con él. Y el que va a concordar no es precisamente el objeto directo, los libros rojos, señores que están parados ahí. ¿Sí? Yo sé que la semana que viene voy a tener que repetir esta oración, que lo haré con gusto porque es una sorpresa tan grande para la mente de uno, que aunque sea la misma lengua, uno siempre necesita seguir reflexionando sobre eso, seguir investigando, seguir preguntando al profesor. El profesor no se va a fastidiar por tener que volver a decir esto. Yo no sé si los profesores de lingüística se desesperan cuando le vuelven a preguntar sobre esto una semana o 2 semanas después, pero yo no me desespero. O sea que pueden preguntar. Y ahora mismo también pueden preguntar. Si no hay preguntas, si no hay singular, preguntas, plural, vamos a seguir. Lo que sigue. Lo que yo tengo planeado, a donde yo tengo planeado saltar, si ustedes no preguntan nada sobre esto o no comentan, es a los diferentes valores que tiene el tiempo de los verbos. Son atractivos. Entonces podemos saltar ahí. Creo que eso está en otro archivo. A ver, ¿por dónde será? Se queden tan callados que me da miedo. Tranquilo, profe. Una cosa, una compañera mencionó que ya se había terminado la hora de la clase. Sí. Ay, no. O sea que los de segundo año me están esperando. Debe ser. La compañera no sabe a qué hora tenía que terminar con precisión. A las 11 me sale bien el horario. Ay, Acabo de revisar. ya tenemos 19 minutos abusando. Sí, ya la clase de segundo año debería estar en su cuarto minuto. Y yo aquí. Caramba, qué lástima. Pero no pasa nada. Esto significa que lo que estábamos conversando ha quedado bien, ¿no? Eh, Necesitaba más tiempo, pues, no hay problema. Bueno, chicos, a ver, si hay alguien que esté presente y que no haya mencionado, que me lo avise más tarde, este, para ponerlo en la asistencia. Voy a tomar una foto aquí. Y después, bueno, les mando la lista de los que asistieron y no se ven ahí, avísenme. Entonces, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. O antes, si las circunstancias lo exigen. Chaito, señorita Belis. Chao, Chao, profe. profesor. Chao. Chao, profe. Dios me los bendiga. No quiero. Chao.